Estos muchachos no son fáciles. Seguimos. Entonces, esto precisamente era lo que formaba, o es, mejor dicho, lo que forma parte del escenario político actual. En el caso de los candidatos, los candidatos alcaldes, sin duda alguna, está lo que es el escenario que tenemos, del caso de Gilberto Cerulle, el caso de Monchi Rodríguez, está el caso de Abel Martínez en este caso, aunque no confirmado, pero vuelvo y digo que cuando algo suena es o quiere ser. Este es el caso también de José Enrique Suet, el cual es un candidato duro, y todo el que se enfrente a él para ganarle va a tener que sudar. Eso hay que decirlo tal cual. Una persona de experiencia en el cabildo. Y está otro que no representa amenaza para nadie. El gerente del desorden, alcalde actual, Gilberto Cerulles Ramia. Ese no representa peligro para nadie. Y con el único partido que cuenta es con el partido de su hermano, el PDI, que es el único que lo ha proclamado a él como candidato a la alcaldía de Santiago. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta para comenzar a interactuar con ustedes. ¿A quién prefiere usted como candidato a alcalde por el PLD? ¿Abel Martínez o Monchi Rodríguez? El proceso va a ser el siguiente. Usted llama, se identifica el sector, por quién, vamos a preguntar por quién y de dónde. Usted se limita a responder, Monchi o Abel Martínez. Responde primero el sector y luego de dónde es. No comience a discursar porque lo vamos a sacar del aire de una vez. Atención sonidista, atención máster, 0 discursos. ¿Por quién y de dónde? Rápido y sencillo. Bien, abrimos la línea telefónica. ¿Por quién votaría usted o quién prefiere usted como candidato? Ponme el número en pantalla, por favor. Vamos a ver cómo tú manejas eso, Eligio. El 809-971-5253 son los teléfonos, el teléfono de estudio. ¿A quién prefiere usted como candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Monchi Rodríguez o Abel Martínez? ¿Tenemos llamada? ¿Aló, buenas? Buenas. ¿A quién y de dónde? Atomayor. ¿A quién y de dónde? Abel Martínez. Abel Martínez, muy bien. Seguimos. ¿A quién prefiere usted como alcalde, candidato a alcalde del PLD por Santiago? Buenas. ¿A quién y de dónde? Buenas. ¿A quién y de dónde? Pedro Luis Rodríguez. ¿A quién y de dónde? Por Monchi, pero eso no procede. Bueno, seguimos. No estamos preguntando si procede o no. Estamos debatiendo algo que se rumora en Santiago. No estamos confirmando ninguno de los dos. Atención, no estamos confirmando ninguno de los dos. No estamos confirmando ninguno de los dos. Usted no diga que procede o no procede. Usted se limita a decir su preferencia, simplemente, porque aquí no hay candidatos a alcalde. Por el PLD no hay candidato a alcalde, ni por el PRM. Por el único que hay candidato a alcalde es por el Partido Reformista Social Cristiano. Cada quien lo que tiene que centrarse es hacer su trabajo. Punto. Seguimos. ¿Por quién y a quién usted prefiere y de dónde? Hello, buena, yo le voy a decir una cosa, Luis. Seguimos. 0 discurso. Usted se limita a decir a quién prefiere usted como alcalde a síndico por el PLD en el municipio de Santiago. Punto. 0 discurso. Seguimos. Adelante. Sí, bueno, por Abel Martínez. Abel Martínez. Muy bien, seguimos. Usted dice de dónde es y a quién prefiere. Buenas noches. ¿A quién prefiere? Buenas. ¿A quién prefiere? De Cerro Alto, Abel Martínez. Abel Martínez. Seguimos. Buenas. ¿A quién prefiere? Buenas noches. ¿A quién prefiere? Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez. Seguimos. Buenas noches. ¿A quién prefiere?
tiene rigor científico. Esto simplemente es un sondeo para nosotros tantear un poquito la situación. Buenas noches. ¿A quién prefiere? Buenas. ¿A quién prefiere? Buenas noches. ¿A quién prefiere? Le habla José Colón. ¿A quién prefiere? Le habla José Colón del Ensueño. José, ¿a quién prefiere usted? ¿A Monchi o Abel Martínez? A Monchi. Monchi, muy bien, seguimos. Buenas noches, ¿a quién prefiere usted? ¿A Monchi o Abel Martínez? Buenas, ¿a quién prefiere usted? ¿A Monchi? ¿A Monchi o Abel Martínez? Abel Martínez. Abel Martínez, muy bien. Buenas noches, ¿a quién prefiere? ¿A Monchi o Abel Martínez? Sí, buena, yo quiero. ¿A quién prefiere? Buenas. No lo escucho, espérate, dame un segundo. Sí, buena. ¿A quién Yo prefiere? voy por Monchi Rodríguez. Muy bien, seguimos. ¿A quién prefiere? ¿A Monchi o Abel Martínez? Buenas. Buenas. ¿A quién prefiere usted? ¿A Monchi o Abel Martínez? Buenas. ¿A quién prefiere? Abel Martínez. Abel Martínez, muy bien. Completa su quinta llamada, Monchi 4. Buenas. ¿A quién prefiere? ¿A Monchi o Abel Martínez? Desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa La Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. Los productos de Panificadora Sosa que llegan a ti son elaborados con una pizca de pasión y entrega. De quienes con amor trabajan para darte siempre lo mejor. Panificadora Sosa, calidad insuperable. Muy pronto en la carretera Jacagua, esquina 2, Las Tres Cruces, Santiago. El celular es parte de la vida moderna. Braulio Celular. Pedimos disculpas, pero ustedes saben que vivimos en República Dominicana, ¿eh? O no sé cuál de los sectores tal vez está boicoteando el proceso de sondeo. Señores, es un rumor. Es un rumor. Es un simple rumor. Y nosotros estamos tanteando a ver qué tan cierto puede ser este rumor. No es diciendo si procede o no procede, como llamó el televidente hace un ratito. Usted se limita a decir a quién usted prefiere, porque usted tiene una preferencia. Si prefiere usted como candidato a Abel, bien. Si usted prefiere como candidato a Monchi, bien. A mí no me importa ni uno ni otro. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién prefiere? Buenas, ¿a quién prefiere? Aló. Buenas, ¿a quién prefiere? A Abel Martínez, Sánchez Bermúdez. Abel Martínez en Sánchez Bermúdez, muy bien. Vamos a llevar la contabilidad como la teníamos. Hasta el momento Abel Martínez 6 llamadas, Monchi 4 llamadas. Ese es el conteo que tenemos. Abel le entró la número 6 ahora, ¿verdad? Y Monchi la número 4. Bien, seguimos. ¿A quién prefiere? Buenas noches. ¿A quién prefiere? Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez, su quinta llamada, Monchi. Buenas noches, ¿a quién prefiere? Buenas noches, ¿a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Abel Martínez. Abel Martínez completa su séptima llamada. Buenas noches, ¿a quién prefiere y de dónde?
Buenas, ¿de dónde y a quién A prefiere? Monchi. A Monchi Rodríguez, muy bien, seguimos. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Identifiquen el sector, ¿eh? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Tenemos una saturación de la línea, señores. Vamos a poner el teléfono en pantalla, por si acaso hay personas que no lo han tomado aún, pero tenemos saturación de la línea. Buenas noches, ¿a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere usted? Aló, Sí, buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? de Pekín, Antonio Enrique. ¿A quién Por prefiere? Abel. ¿A quién prefiere usted? A ver, Abel Martínez, muy bien. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? la herradura con Monchi. Monchi Rodríguez, muy bien. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Hay un meneo pegado, ¿sabe? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Aló, Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. desde Gurabo, Abel Martínez. Abel Martínez, buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Abel Martínez tiene 9 llamadas, Eligio. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Se fue esa. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, Buena, ¿de dónde y a quién prefiere? del barrio Libertad, Monchi. Monchi Rodríguez, muy bien. ¿De dónde y a quién prefiere? Monchi tiene 8 llamadas. 8 llamadas tiene Monchi Rodríguez, 9 llamadas tiene Abel Martínez. Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? Gurabo, Abel Martínez. Abel Martínez completa su 10ª llamada. Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? 10ª llamada de Abel. Buenas. Aló, Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? Fuego, ¿A quién prefiere? Abel. Abel Martínez. Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? Buenas. La joya, Monchi. Monchi Rodríguez. Muy bien, su 9ª llamada. Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? Ahora sí. Buenas. ¿De dónde y a quién prefiere? Aló, Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches. sí, de ahora de Buenos Aires. ¿A quién prefiere? Ay, Ocuay, que da colchón y comida, Abel Martínez. Abel Martínez dice, buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches. Vamos a contabilizar correctamente, Eligio. Monchi Rodríguez tiene 9 llamadas. Abel Martínez cuenta con 12 llamadas hasta el momento. 9 Monchi, 12 Abel. 12 Abel, 9 Monchi. Así sí está correcto. 9 llamadas Monchi. Y ahorita no nos acusan de fraudulentos aquí. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Con Abel. No, esa no vale. Dijo primero Monchi y después Abel. Túmbala. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Monchi. Monchi Rodríguez. Completa su 10ª llamada. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Buenas. Tenemos problemas serios, caramba. La línea está saturada. Se está prendiendo en fuego el teléfono. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos problemas con la línea porque se saturan. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Monchi. ¿De dónde? Monchi. ¿De dónde? Reparto Peralta. Muy bien, seguimos. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Abel 12, Monchi 11. ¿De dónde y a quién prefiere? Buenas. Buenas.
¿De dónde y a quién prefiere? Buenas noches, está en el aire, adelante. Sácala, seguimos. Seguimos, vamos a ganar tiempo. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Baja el volumen del televisor, por favor. Buenas noches. Los diputado. Tumbe esa llamada, porque ni estamos en la congresual, ni estamos en la circunscripción 3 específicamente. Usted habla de Monchi o Abel Martínez. Si usted quiere hacer payasadas, vea los programas de payasos del fin de semana. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Aló, Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? aló, de Santiago, con Monchi. ¿De qué sector? Digo, Abel Martínez. No vale. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? No vale esa. Ni para Monchi ni para Abel, que se decida primero. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Monchi Baracoa. Muy bien, Monchi Baracoa. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Está empatado el asunto ahora, 12 llamadas a 12 llamadas. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Bravo, con De- Abel. Con Abel. 12 Monchi. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Hello, buena. Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? Le habla de Gurafo. ¿A quién prefiere? Yo me voy con Lucindo Gómez. Tumba esa llamada, nadie está encuestando a Lucildo. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Lucildo va como candidato a diputado. Buenas noches. Sí, Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? hello, Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. hello. Buenas noches. Los Cerros de Bravo. ¿A quién? Hello, Sí, ¿a quién diga? Cerro de Gurabo. hello. Túmbala. Buenas noches. ¿De dónde y a quién prefiere? Buenas. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Buena. Sí, ¿a quién prefiere? Aló. Sí. Abel Martínez, Sancho Bermúdez. Muy bien, Abel Martínez Sánchez Bermúdez. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Oye de Camito con Abel Martínez. Oye del Caimito, Abel Martínez. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? 15 llamadas, Abel Martínez, 12 llamadas, Monchi. La gente de Monchi, ¿dónde están? Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Con Monchi. Con Monchi, apareció uno de Monchi, 13 llamadas. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas noches, ¿de dónde? Buenas. Sí, baja el volumen del televisor, por favor. Abel Martínez, me llamo. Abel Martínez, Mella 1. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Los Cerros de Bravo con Abel Martínez. Abel Martínez, buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. Hello, buena. Sí. Yo me voy por ahí mejor del mundo. Lucindo Gómez, diputado. Aquí. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. No sea ridículo y payaso, bye bye. Buenas noches, ¿de dónde y a quién prefiere? Buenas. 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 Sí, baja el volumen del televisor, por favor. Buenas. Sí, ¿de dónde y a quién prefiere? ¿Con quién? Con Trujillo mejor, para algo para el mejor. Abur. Trujillo no está apareciendo en ninguna parte aquí. Por favor, Máster y el sonidista, no me dejen discursar personas aquí. Se limita diciendo el sector y por quién. Punto. Si comienza a hacer discurso, lo saca del aire inmediatamente. Buenas noches, ¿por quién y a quién prefiere? ¿De dónde y a quién prefiere? Buenas. Cienfuegos con Abel. Muy bien, Cienfuegos con Abel. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, buena. ¿De dónde? ¿Y Oiga, por quién? sobrino, para que no te cueste esos payasos que están llamando por ahí. Pues Para gracias, que no me den gracias. regalos Ahí a está. usted. Bye bye, cultura. Nos vemos. Buenas, ¿de dónde y por quién? ¿De dónde y por quién? Buenas. Ciruelito con Monchi. Entonces, miren, vamos a contabilizar.
hasta el momento, porque vamos a recibir un límite de llamadas ahora. Vamos a recibir por lo menos 5 o 6 llamadas, vamos a ver. Como queda el sondeo, así se va. Tenemos 19 de Monchi, falta una ahí. Tenemos 5, 10, 14 de Monchi y tenemos 18 de Abel Martínez, correcto, muy bien. Vamos a recibir, atención máster, vamos a recibir 5 llamadas. Como quede el sondeo, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. ¿De acuerdo? 5 llamadas a partir de ahora y cerramos el sondeo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién y de dónde? De Navarrete, por Goku. Buenas noches. Buenas noches, ¿por quién y de dónde? De Sánchez Bermúdez con Abel. Con Abel Martínez. Restan 4 llamadas. Buenas noches, ¿por quién y de dónde? Buenas noches, ¿por quién y de dónde? No, Ciro, listo. ¿Con quién se va? Por Abel. Abel Martínez. Buenas noches, ¿por quién y de dónde? Quedan 3 llamadas. Buenas noches, ¿por quién y de dónde? Buenas. Sí, ¿por quién y de dónde? Abel, La Colina. Abel Martínez dice, quedan 2 llamadas. Buenas, ¿por quién y de dónde? Buenas, ¿por quién y de dónde? Oye, de Caimito con Abel. Con Abel Martínez. Oye. Buenas, ¿por quién y de dónde? Buenas. Monchi, muy bien. Ahí cerramos. 5 llamadas, como mencionábamos, ahí íbamos a cerrar. Entonces tenemos contabilizadas 15 llamadas para Monchi Rodríguez, 15 personas que prefieren que Monchi sea el candidato a alcalde por la provincia de Santiago. Hay llamadas de payasos, las cuales las hemos anulado. 5, 10, 15, 20, 22 llamadas para Abel Martínez. 22 personas que prefieren a Abel Martínez como candidato a síndico por el municipio de Santiago de los Caballeros. Esto ha sido un simple sondeo, señores, para medir cómo anda el escenario en base a lo que hasta ahora es un rumor, porque las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana no han oficializado nada, no se ha hecho ningún tipo de negociación, ni mucho menos, simplemente este rumor salió al aire el fin de semana y se viene cacareando desde hace mucho tiempo. No existe candidato a alcalde proclamado por el Partido de la Liberación Dominicana a la posición de alcalde de la provincia o municipio de Santiago. No existe, ni en el PRM, ni en el PLD, solamente existe, ni en el Partido Reformista sí existe. Está ahí el caso de José Enrique Suet, que ha sido el único proclamado por organización política en este municipio de Santiago. Los demás son precandidaturas, simplemente precandidaturas. Hemos hecho una pequeña medición en ese sentido para ver cómo anda el escenario. De nuestra parte ha sido todo por el día de hoy. Será pues hasta mañana, cuando en otro escenario como este usted se torne con observación periodística. Hasta entonces, pues, sean felices. La presente edición de Observación Periodística ha llegado a su final. Sintonícenos de nuevo en nuestra próxima emisión, por este canal y a la misma hora. Hasta entonces.